Buen día, ¿qué tal, hermanos de nuestro Instituto de Comunidad Fe y Vida y de todos aquellos que nos escuchan? Pues miren, hoy nos toca hablar sobre un santo, y el santo que nos corresponde hoy analizar un poquito es sobre el Padre Pío, ¿verdad? Es su vida muy extraordinaria porque nos da una aportación preciosa del amor de Dios, un ejemplo de vida, ¿verdad? Para que nosotros también pues aprendamos a imitar esa santidad. Pues miren, el Padre Pío, su nombre de origen es Francesco Forgioni, y pues conocido por todos como el Padre Pío de Pietrelcina. Él nació en una localidad de Italia en el año de 1887. Él fue hijo de Grazio Forgioni y de María Giuseppa. Él se crió en una familia humilde, sencilla, pero católica. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. Su juventud y su niñez siempre se caracterizó porque él fue un joven, ¿verdad?, que se enfermaba constantemente, entonces pues era frágil de salud. Desde muy pequeño él quiso ser sacerdote. Se dice que a los 5 años tuvo un encuentro con Fray Camilo, quien fue que lo motivó, y desde ese momento él tomó la decisión de querer ser sacerdote. También su vida se va a caracterizar porque él constantemente tenía encuentros con el demonio. Más bien era atacado por él y tenía que pues pelear prácticamente, y había momentos en donde pues él quedaba muy lastimado. Su maestro de juventud fue el padre Damaso, y a los 16 años él se hizo fraile. Su vida fue dura, ayunaba por periodos muy largos y todo el tiempo se le conoció que él siempre hacía sacrificios para ofrecerlos a Dios. Sus enfermedades fueron en aumento y nunca lo abandonaron. En el año de 1904 pronunció sus votos temporales y se fue a un convento. Ya para el 1907 hizo sus votos permanentes y se fue a un recinto cerca del mar, pero esto no le hizo nada bien y su salud empeoró y regresó. Ya para el 1910 se instaló en Benevento. Para el año 1917 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, que fue su casa por muchos años, porque ahí mismo también él falleció en el año de 1968. Entonces, el Padre Pío pues tiene características muy hermosas en su persona, pero también muy dolientes, muy sufrientes. Dice que en su vida sufrió un total de 5 estigmas en todo el cuerpo, que corresponden a las 5 heridas que tuvo Jesús. Le sangraron durante medio siglo, pero nunca enfermó de anemia. Entonces, una característica del Padre Pío son esos 5 estigmas, que fueron las heridas que el mismo Cristo sufrió. También tenía el don de la bilocación, es decir, podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Había personas que le hablaban, y sobre todo él les enseñó y nos deja esa enseñanza, que a través del ángel de la guarda él podía comunicar y conocer lo que le pasaba a una persona. Entonces decía: envía a tu ángel para que hable con mi ángel y a mí me diga qué es lo que te pasa y en qué te puedo ayudar. Entonces también él era muy inspirado y muy amante y quería mucho a su ángel de la guarda. También realizó muchos milagros, se curó mucha gente, y hasta la fecha se están anotando o se están dando certeza, ¿no?, de varias cosas y de varios enfermos que él ha curado. Dice que en 1915 sintió dolores fuertes en sus pies, sus manos y en el costado derecho de su torso. Para ese entonces los médicos no encontraron la causa del por qué venían esos dolores tan intensos. Sin embargo,
3 años después, dejando escapar un grito de agonía y cayendo al suelo, comenzó a sangrar. En estos lugares apareciendo los primeros estigmas. Estos estigmas pues los llevó prácticamente toda su vida. Se considera que por 50 años sufrió este dolor y este sangrado. Cuando recién apareció el sangrado, le tuvieron que tomar unas fotos de sus manos y de sus heridas. Sin embargo, a él lo abochornaba, le apenaba mucho que esto tuviera que suceder, en cuestión de que darlo a conocer públicamente, ¿verdad? Sin embargo, también dicen que su olor de la sangre era un olor suave, un olor como de perfume de flores. Entonces, eso también nosotros sabemos que es un reflejo de santidad. Con los años, la gente empezó a acudir más a San Giovanni Rotondo para poderle ver, para poderle besar sus manos, para confesarse con él. Y les encantaba asistir a sus misas, que eran unas misas de un amor profundo a Dios cuando él las celebraba. Era de una entrega total, que la gente también quedaba enamorada de Cristo. Y también en sus confesiones eran muy largas. Él tardaba muchas horas confesando, porque hacía a la gente colas y colas. Decían que era interminable, ¿verdad? Las personas que venían incluso de países lejanos para poderse confesar con él. Él tenía también el don de leer la conciencia. Si uno no decía esos pecados completos, él mirándonos podía decir aquello que estábamos todavía guardando, o que estaba muy oculto o muy encerrado y que no había sido expresado, aunque hubieran pasado muchos años. Dice que ante la fama del Padre Pío, la Santa Sede envió un especialista en materia de psicología para investigar el caso del Padre Pío. Pues sí, porque era grande ya la fama y tantísima gente que lo visitaba, que la Santa Sede pues tenía una duda, ¿no?, de qué tan sincero o real era todo esto que estaba pasando. La persona que mandaron por parte de la Santa Sede, sin haber visto siquiera los estigmas, publicó un artículo en donde aseveraba que estos eran de origen neurótico. Esto nos da un reflejo de cómo el Padre Pío tuvo que soportar, y con mucha paciencia, todas las acusaciones, porque lo acusaban de loco, lo acusaban de que estaba fuera de sí, de que era un invento, o que también incluso aquí dice que pues eran cosas del demonio, ¿verdad? Dice que hubo otros 3 decretos. En 1921 el obispo de Volterra también investigó y dijo que era un fraude. Hubo otros 3 decretos. El último fue condenatorio, donde se le prohibían las visitas o alguna relación con él. Realmente esto fue muy duro, porque el Padre Pío pasó 10 años aislado, sin tener contacto con nadie, en donde él celebraba en una capillita su misa solo, totalmente solo. No tenía permiso de dirigirse con nadie. Entonces yo creo que fue un castigo tremendo para un sacerdote de tanta santidad y de tanto amor, donde él, su afán era pues ayudar a las almas, ¿verdad? Cuando murió, la Iglesia Católica sugirió 3 posibles causas de los fenómenos, que podría haber sido 1 por intervención diabólica, o 2 por intervención divina, o bien 3 por sugestión inconsciente. Pero fíjense que todo esto, después con los años, fue saliendo a la luz su bondad, su amor a Dios, su vida de fe tan extraordinaria, y ese amor apasionado por Cristo, por la Virgen María, ¿verdad? Él decía que hacía su rosario con lágrimas. Cuando él todos los días oraba, lo hacía con las lágrimas en los ojos. Y siempre aconsejaba en la oración, pero una de las oraciones primordiales que le pedía a él era que se hiciera el Santo Rosario. En el año 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II.
El padre Pío tenía una relación muy cercana con su ángel de la guarda. Él podía por eso curar a distancia a través de conocer por medio de un ángel que enviara a la persona y hablara con su ángel. Podía él conocer cuál era su dolencia y podía visitarlos. Acá pues vuelve a mencionar que el demonio siempre golpeaba al padre. Y en una de esas, porque el padre Pío sufría mucho estos ataques, porque eran luchas físicas, donde el demonio lo aventaba, lo tiraba, lo golpeaba, le reclamaba, le reprochaba. La idea era hacerlo que desistiera de esa fe, ¿verdad? Sin embargo, nunca se doblegó. Con todo el dolor y con toda su fe y con todo su amor a Cristo, pues ofrecía todos esos dolores que sufría. En una de esas que dice que le preguntó un día al ángel: te estuve pidiendo ayuda, ¿por qué no viniste a ayudarme? ¿Dónde estabas? Y pues estaba muy enojado el padre Pío con su ángel, el por qué no lo había ido a ayudar en ese momento tan difícil. Y el ángel le contestó: Jesús permite estos asaltos del diablo porque su compasión te hace agradable a él, y él quisiera que te le asemejaras en el desierto, en el huerto y en la cruz, ¿verdad? Y eso está en una de sus cartas que hay escritas de Pío, del padre Pío. El ángel también dice que fungía como traductor, pues le traducía todas esas cartas que a él le llegaban de diferentes partes del mundo y que pues él no conocía o no entendía esos idiomas, pero fíjense, lo bonito es que su ángel le traducía las cartas. Dice que también el ángel lo despertaba y rezaba con él, también hablaba con otros ángeles de la guarda, y por eso es que podía pues conocer qué pasaba con muchas personas, porque ellos enviaban a su ángel. Era un hombre apasionado, enamorado, enardecido por el amor a Dios y al prójimo. Él fue un hombre que vivió en una plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre. Para el padre Pío, la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Decía que la oración es la llave que abre el corazón de Jesús. Entonces él dedicaba horas y horas de oración, hablando con nuestro Señor, hablando con el Padre, para que lo iluminara, lo sostuviera y lo fortaleciera, ¿verdad? Fundó también la Casa del Alivio del Sufrimiento. Esto lo hizo porque sabía que había muchos pobres, muchos enfermos y mucha gente sufriendo, sobre todo familias. A él le tocó vivir la guerra y conoció de muchas dolencias y carencias y mucho, pero mucho sufrimiento de familias que habían perdido al esposo o al hijo. Entonces esta casa fue dedicada para darle servicio a ellos. El amor de Dios le llenaba totalmente. La caridad era el principio inspirador de su jornada. El amor a Dios y el amor al prójimo era lo que a él le daba vida cada día. Era su misión, ¿verdad? Servir al Señor y servir al prójimo. Él ejerció la virtud de la prudencia. Su preocupación fue la gloria de Dios y el bien de las almas, salvar a todas las almas que se pudieran. Cuando fue investigado y acusado, él lo aceptó. Fíjense que todo el tiempo que se le acusaron de muchas cosas pues malas, ¿verdad? Que iban en contra de su persona y que era contrario a su acción, a su corazón, al amor que él vivía en sí para todos los demás. Él no perdió la paciencia, él no vivió enojado, él aceptó con mucho amor y con mucha humildad todo esto de lo que se le acusaba. Dice que fue modesto siempre en todas partes y con todas las personas.
Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios. Él solo decía: quiero ser un fraile que reza. No pedía más cosas, solamente quería ser un fraile común y corriente. Él celebraba la misa con amor profundo, con humildad, y confesaba de mañana a noche. En los años siguientes a su muerte, su fama de santidad y milagros creció enormemente, que se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy nosotros tenemos conocimiento de ese hombre de amor y de caridad, que se conserva igual su cuerpo incorrupto y despide un aroma a flores. Es un hombre que vivió toda la vida desde su niñez hablando con Dios, amándolo y sirviéndolo. Él tenía una conciencia clara de ese amor, pero sobre todo de una misión de ayudar al prójimo, ¿verdad? Dice, Dios lo glorificó, por eso mismo glorificó a su siervo en la tierra. En los últimos años, después de su muerte, los padres cardenales y obispos reconocieron que el Padre Pío ejerció en grado heroico las virtudes teologales y cardinales, y aún muchas más virtudes que él tenía. Esto es un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que ha sido la vida del Padre Pío. Los invito a que lean un poquito más, porque a mí me ha llenado de interés y me ha agradado mucho la vida de este santo, y se me hace un ejemplo de amor y de vida que nos ayuda también a crecer a nosotros en fe, a confiar en Dios y a disponer todo lo que hemos ido conociendo y aprendiendo en las manos de Dios, y también aprender a amar más a nuestros prójimos. Gracias por escucharme, gracias por su tiempo tan valioso. Que Dios los bendiga a cada uno, y si tienen una dificultad, no duden en pedírselo al Padre Pío que les ayude. Que Dios los bendiga a todos, un abrazo, y seguimos invitándolos para que sigan perseverando, que sigan continuando en nuestro instituto, sigan invitando a más personas. Este pequeño video, compártanlo con nuestros hermanos. Si les gusta, lleven este mensaje a otros hermanitos. Pues que estén muy bien, con mucho gusto. Soy Livia Sánchez Cortés, integrante del Instituto Fe, Comunidad y Vida. Es un gusto estar con ustedes.